Bueno, seguimos con la guía de dinámica. Ahora vamos a resolver el problema número 4. El problema número 4 dice que un auto cuyo peso de 8000 newton se encuentra en reposo. Dos personas deciden moverlo de un lugar. Uno empuja con una fuerza horizontal de magnitud F1 5000 newton, mientras que otro tira con una cuerda de acero realizando una fuerza de magnitud F2 igual a 6000 newton, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de roce cinético es igual a 0,2. Primero, hay que realizar un diagrama de cuerpo libre. Bien. Después, B, plantee la segunda ley de Newton. Bien, las ecuaciones de Newton. Y C, encuentre el valor de la normal n. Y D, cuánto vale la aceleración. Bueno, muy bien. Entonces primero realizamos el diagrama, planteamos las leyes de Newton, luego resolvemos, calculamos la normal y luego la aceleración. A ver, veamos. Entonces, como primer punto, acá ya tenemos hecho el diagrama. ¿Y qué tenemos? Tenemos el auto, una fuerza F1 de 5000 newton, una fuerza F2 de módulo 6000 newton, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, ya que pusimos todas las fuerzas hacia la derecha y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Ahí ya tendríamos el punto A, que era hacer un diagrama de la fuerza. Después en el punto B nos pide que hagamos cuáles son la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces de acá lo vamos a descomponer en las coordenadas X, vamos a llamar acá, y la coordenada Y vamos a llamar acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y ahí tendríamos el inciso B. Ahora el inciso C nos decía que tenemos que despejar cuánto vale la normal. Bueno, ¿qué tenemos? El auto no se va a hundir, por lo tanto va a tener la normal que lo mantiene en equilibrio, tal que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces de ahí veamos cuáles son las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y van a ser la normal, el peso y la componente F2 en Y. Entonces esto vamos a tener 0 igual a menos el peso, que era 8000 newton, más la normal y más el módulo de F2, que son 6000 newton. Vamos a poner solamente F2 módulo por el seno de 30 grados, ¿sí? Que es el ángulo θ inclinado que está a F2. Entonces de ahí despejamos la normal, esto nos queda para el sumando, y este F2 por seno de θ nos queda restando. Entonces tenemos que la normal va a ser igual a P, que son 8000 newton, menos esto de acá, que es 6000 newton por el seno de 30. Entonces si hacemos esa cuenta, veamos cuánto es el seno de 30, es 0,5, así que tenemos 8000 menos 3000, nos queda que la normal es igual a 5000 newton. Y ahí ya, acá abajo, ahí está.
la normal es igual a 5000 newton. Y ahí ya resolvimos el inciso C. Ahora nos pregunta en el inciso D, nos pregunta cuál es la aceleración, en nuestro caso, cuál es la aceleración X, ya que la aceleración Y dijimos que es 0. Entonces, ¿qué vamos a tener en X? En X vamos a tener F1, la componente F2 en X y la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al coeficiente de roce por la normal, que en nuestro caso es coeficiente 0,2 y la fuerza normal es 5000 newton. Y esto nos queda que la fuerza de roce, ¿sí? Siempre el módulo, es igual a 5000 por 0,2 a 1000. Es igual a 1000 newton. Perfecto. Ahí. Estoy con la hoja. A 1000 newton. Bueno, ahí se ve. Bueno. Entonces repasemos. Teníamos el coeficiente de roce por la normal que es 5000. 0,02 por 5000 es 1000. Ya vemos la fuerza de roce. Ahora sí, planteemos todas las fuerzas que tenemos. Entonces la aceleración en X por la masa va a ser igual a menos la fuerza de roce. Vamos a escribir todas las fuerzas. Menos el módulo de la fuerza de roce. Más F1. Y más el módulo de F2 por ahora coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? La componente X es el coseno y la componente Y es el seno. Bueno, entonces pongamos valores. A de X por la masa va a ser igual a menos 1000 newton más F1 era 5000 newton. Y ahora hagamos la cuenta directamente. Coseno de 30 por 6000 newton. Y eso nos da 5196. Entonces más 5196,15 newton. Entonces sumamos. Acá nos queda menos 1000, 4000, 9000. Entonces nos queda que la aceleración en X es igual a, dijimos, 4 a 9196,15 newton dividido la masa. Ahora, ¿cuánto vale la masa? Bueno, dijimos que el peso, si el peso es igual a 8000 newton y el peso es igual a masa por gravedad, esto nos implica que la masa es igual a 8000 newton dividido 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos eso, hacemos 8000 dividido 9,8 y nos queda de 816 kilogramos. Entonces la masa es igual a 816,32 kilogramos. Entonces ahora sí, la aceleración en X va a ser igual a los 9196,15 newton. Esto dividido los 816,32 kilogramos. Y esto nos queda igual. Entonces hacemos esto dividido
9.196,15 a la menos 1. Tenemos que la aceleración es de 11,26. Entonces, para finalizar, la aceleración en X es igual a 11,26 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí, después de todos los cálculos, pudimos obtener la aceleración final. Entonces, repasemos brevemente qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos. Entonces, primero nos pidieron hacer un diagrama. Bueno, hicimos, teníamos F2, F1, F2 con un ángulo. Como está en el piso, el auto no se hunde, por lo tanto tenemos el peso del auto y la normal del auto que evita que se hunde. Ahí decían que tenía una fuerza de roce con un coeficiente 0,2. Bueno, el ángulo 30, planteamos todas las cosas. Después planteamos las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos? De la segunda ley de Newton tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. En este caso era 0 y en este caso era la incógnita del último punto. De esta ecuación nos pedían acá calcular la normal, fue lo que hicimos. Veíamos que teníamos el peso, la normal y la componente de F2. Tenía que ser igual a 0 porque no estaba acelerado y de ahí calculamos la normal. ¿Que la normal para qué nos sirve? Justamente para venir acá y calcular la fuerza de roce. Una vez que teníamos la fuerza de roce, ya teníamos todas las fuerzas en X, la fuerza de roce, la de F1 y la componente de F2. Entonces planteamos nuestra ecuación, que era la aceleración en X por la masa igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Bueno, calculamos todas las fuerzas y la dividíamos por la masa, que la calculamos porque sabíamos el peso, y la masa es el peso dividido la gravedad. Y ahí ya con eso pudimos calcular la aceleración en X. Y ahí ya tenemos resuelto el problema 4.